mi hermano Manuelito, él tiene una pasión por las almas. Él continuamente está predicándole a muchísima gente. Sé que estuvo en el Gran Carmel con muchísima gente y ha compartido, y muchísimos han venido a los pies de Cristo. Esa pasión debe ser imitada, y no todos tenemos las mismas proyecciones, pero necesitamos sucesores en todos los campos, en la iglesia. Así que yo le dejo el tiempo a Manuelito para que pueda pasar por acá. Gloria a Dios. Ahí está el micrófono, pase por favor. Él es un evangelista y también es muy listo. Aleluya. Así que le damos el tiempo a él para que nos ministre. Hay otros talentos y gracias que van a despertar en nosotros muchísimos efectos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, quiero compartirles que yo he compartido en muchos lugares, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Y le agradezco a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que Él me da en esta mañana de compartir aquí. Le doy las gracias a Dios también por el apóstol, por mi cobertura, ¿verdad? Mis dos apóstoles, porque realmente ellos me han cubierto espiritualmente. Y yo siempre comparto este testimonio que es de la iglesia. Yo pues siempre me he movido en evangelismo, ¿verdad? Dios, desde que transformó mi vida, el Señor me empezó a dar mi testimonio a jóvenes, ¿verdad? Más que todo a amigos que yo conocía. Y empecé realmente, ¿verdad? En mi vida compartiéndole a mis amistades, a los que tenía más cerca, a todas las personas que el Señor me permitió conocer en el mundo. Después, pues yo inicié, ¿verdad? También el campo evangelístico en las calles. Yo empecé a evangelizar en las calles, así persona por persona. Después iba a los parques, y ahí en los parques trataba de hablarle a alguien que estuviera sentado en una banca, pero siempre estuvo ese deseo, ¿verdad? En mi corazón. Y así empecé pues prácticamente en el campo evangelístico, ¿verdad? Gracias a Dios en las calles, con el ejemplo de mi abuelita, ¿verdad? Porque siempre comparto de que yo siempre la veía a ella predicar en los buses, en las calles, a las personas y todo. Y también comparto de que en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo decía, que cuando yo iba con ella en la calle o en el bus, ¿verdad? Yo decía, qué vergüenza, esa mi abuelita ya se va a levantar a predicar, decía yo. Pero miren cómo son las cosas de la vida, porque ahora yo soy el que predico, ¿verdad? Entonces, si usted el día de hoy está recibiendo algún ataque de sus hijos o no sé, algún familiar que se burle de usted, igual a usted lo va a ver después. Amén. Entonces, un fuerte aplauso para el Señor, por favor. Quiero compartirles de que pues así y empecé, ¿verdad? Todo este campo de evangelismo, y resulta de que yo recibía mucho ataque, porque en muchas ocasiones pues yo llegaba también a sectores un poquito peligrosos, ¿verdad? A veces iba a evangelizar a las discotecas, que a veces a la gente dice, ¿y usted cómo se iba a meter a esos lugares? Pero ahí les voy a compartir despuesito el testimonio. Evangelizaba también a muchos jóvenes que estaban en muchas problemáticas, jóvenes que eran hijos de narcotraficantes, o a veces en las calles me encontraba algún marero y así, ¿verdad? Yo les iba y les predicaba. Pero también a mi vida llegaban muchos jóvenes que estaban involucrados en satanismo, porque pues como mi testimonio también, ¿verdad? Se basa en que yo estuve en un tiempo en satanismo, ¿verdad? Con jóvenes que practicaban brujería y hechicería. También Dios me llevaba muchas veces a evangelizar a este tipo de jóvenes, a este tipo de personas. Nunca se me olvida, en una ocasión me llama un joven que era pues como socio de una discoteca y me dice, Manuel, vení a orar por mí a mi casa. Yo llego imprudentemente solo, ¿verdad? Porque Dios, o sea, Jesucristo siempre envió a sus discípulos de dos en dos, por alguna razón. Pero yo decido llegar solo a la casa de él. Él estaba solo y me dijo, mira, te dejé la puerta abierta. Este joven era así, era bien grande, ¿verdad? Cuando él estaba en las discotecas, era grande, así gordo,
Cuando yo entro y llego al cuarto del fondo, ese cuate parecía un esqueleto, o sea, literalmente estaba flaquísimo, no sé ni qué tantas enfermedades le habían causado a él, le habían pasado. Y resulta que cuando yo veo, yo dije, pues llega, es la muerte la que me está esperando ahí, va, porque sí, el cuate ya estaba re mal. Y el cuate me dice, mira, ora por mí, porque yo ya le recé al santo de Atocha, al no sé qué, y me empezó a mencionar al niño, y al niño de Atocha, y a la Santa Muerte, a San Simón. Me empezó a mencionar a todos los demonios que él tenía ahí, y yo solo metido ahí adentro, va. Pucha, Dios santo, dije yo, ¿verdad? La cosa es que yo lo llevé a que él se reconciliara con Cristo. Pero en esa ocasión yo tuve un ataque muy fuerte, ¿verdad? Yo soñé en esa ocasión que yo entré a una casa de madera que tenía 2 niveles, y resulta que cuando yo entro a la casa, yo busqué en todos los cuartos de abajo si había algo, y no había nada. Cuando yo subo al segundo nivel, entro a una habitación, y cuando entro a esa habitación había una señora sentada. Era una señora así grande, sentada en una silla con unos folders aquí en las piernas, y esa señora viene y me dice, yo tengo los papeles de esta casa y aquí no vas a entrar. Entonces yo me desperté y ahí supuse de que era la vida de ese cuate. Saber qué tanto había hecho él, entregas, pactos y todo, y él le había rendido su alma a Satanás. Sin embargo, pues yo lo evangelicé. Él no se curó, ¿verdad? Pero sí su alma, me imagino que se reconcilió con Cristo y fue salva. Pero yo recibía demasiado ataque. Entonces en una situación estaba yo en mi vida, cuando en eso, pues miren cómo son las cosas, Dios por medio de mi prima que estaba pasando una situación muy difícil, también espiritualmente, emocionalmente, en la salud y todo, pues estaba pasando una problemática. Entonces yo, en el afán de poderla ayudar, yo empecé a investigar en dónde podían orar por ella, y resulta de que no sé ni cómo, ya no me recuerdo, pero me hablan de la iglesia Mir, que aquí se podía ministrar a las personas. Entonces yo me conecto aquí a la iglesia, oramos por ella, Dios reveló muchas cosas a través de sus vasos proféticos y todo, y resulta de que Dios reveló muchas de las condiciones de mi prima sin saber, o sea, sin los hermanos saber por lo que ella había pasado. Entonces pasa todo un proceso con mi prima, etcétera, y al final, ¿verdad? Pues mi prima, ¿verdad? Lastimosamente, también yo sé que fue por decisiones que ella tomó en su juventud, erróneas, de desobediencia a sus padres, ¿verdad? Y de desobediencia a toda su familia, porque a raíz de esa desobediencia a ella le vino esa enfermedad. Pero resulta que ahí fue donde yo tuve la conexión aquí en la iglesia. Después yo decidí venir a la iglesia, congregarme acá, y cuando el apóstol oró por mí, yo sentí literalmente como que me metieron a una casa. Yo sentía como que antes yo era como un niño, como un joven que andaba en la calle a la intemperie, y cuando el apóstol ora por cobertura, yo sentí como que me hubieran metido en una casa, como que ya tenía un techo espiritual. Y yo dije, gloria a Dios, porque literalmente yo me sentía antes como que bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las tempestades, pero ahora, ¿verdad? Ya tenía una casa en donde yo sentía descanso, ¿verdad? Y gloria a Dios por la vida de los apóstoles, ¿verdad? Porque ellos son nuestra cobertura. Amén. Un fuerte aplauso para los apóstoles y para cada uno de los líderes, ¿verdad? Aquí está el profeta Otto, pues mi instructor también, ¿verdad? El hombre que me ha también dirigido y formado aquí en la administración, y pues su esposa, ¿verdad? Una mujer de Dios también, y a los pastores, ¿verdad? Josué y Leslie. Pero son personas que Dios ha puesto para formar y edificar nuestra vida. Y les quiero decir de que cuando pues yo entro aquí a la cobertura, pues Dios me muestra muchas cosas, pero también yo me puse a pensar después, bueno, si yo ya tengo una cobertura que me protege de todos esos ataques, ¿quién estará recibiendo ahora los ataques? Ustedes podrán adivinar, ¿verdad? Pero que Dios los bendiga, ¿verdad? Porque pues ellos también nos protegen, ¿verdad? No se me olvida también que en una ocasión nos compartían de que el apóstol tiene una cobertura gruesa, ¿verdad? Gruesa como de oso, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios lo ha capacitado también, ¿verdad? Para dar esa cobertura. Entonces les quiero compartir que así he compartido yo pues en diferentes lugares, diferentes ambientes donde Dios me ha llevado, y pues para la gloria de Dios he aprendido
algunas cosas, ¿verdad?, que les quiero compartir. Actualmente pues tengo 10 años de estarle sirviendo a Dios en este campo evangelístico y les quiero decir que el evangelismo no solo es para los evangelistas, ¿verdad? ¿Para quién dejó Jesucristo la gran comisión en la palabra? Según Mateo 28, 17, si alguien me puede acompañar a Mateo 28, capítulo 17 al 20. Si ustedes tienen ahí la palabra, vamos a estudiar. Bueno, y tengo que confesar que a pesar de que he compartido en varios lugares, me siento un poquito nervioso, hermanos. He estado en varios lugares, pero pues está aquí, ¿verdad?, mi cobertura, están mis líderes, entonces soy un poquito nervioso, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Vamos a leer entonces del versículo 17 al 20. Dice de la siguiente forma, si ustedes leen el título de la palabra, dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo aquí les está hablando a sus discípulos. Esos discípulos tenían que hacer más discípulos, ¿verdad? ¿Y qué era lo que los discípulos tenían que hacer? Dice que tenían que ir a hacer discípulos a todas las naciones. Claro, pues el discipulado va acompañado de primero es el evangelismo, después va el discipulado, ¿verdad? Como ustedes sabrán. Entonces Jesucristo nos envía a todos. O sea, Jesucristo no solo dijo, bueno, que vayan a evangelizar los que han sido llamados al ministerio evangelístico, sino que esa tarea es para todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Aquí nadie se salva, la verdad, porque creo yo firmemente de que aquí se está jugando la eternidad de las personas. Y miren, hermanos, yo siempre he dicho de que cuando una persona llegue al infierno, ¿verdad?, que pues yo quisiera que nadie llegara a ese lugar. No van a ser 50 años que esa persona va a estar sufriendo ahí, no van a ser 80 años que esa persona esté sufriendo ahí en ese lago de fuego. ¿Cuántos años van a ser, hermanos? Cientos de miles de millones de millones de millones de años. O sea, nunca va a acabar. ¿Se pueden imaginar ustedes la gravedad de que una persona vaya condenada al infierno? O sea, y saben ustedes ahí entonces la importancia que es realmente evangelizar. Yo escuchaba también el testimonio en una ocasión de un ministro, de un evangelista, y él decía que él escuchaba el gemir del Espíritu Santo por todas las almas que se estaban yendo al infierno, por toda la gente que se estaba yendo al infierno, ¿verdad? Esa eternidad terrible, ¿por causa de qué? De los hombres que no predican el evangelio a las personas. Entonces este llamado es para todos. Es para todos, hermanos. Y miren, lastimosamente en ese lugar, aunque la gente patalee, grite, llore, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, entonces realmente yo creo que esto es una necesidad para nosotros, ¿verdad? De ir y predicar las buenas noticias. Y yo te digo también el día de hoy, pues no es necesario que vayas y que montes un gran escenario en la calle. Con que empeces de primero con tus más allegados, con tus vecinos, con tus amigos, y de ahí Dios te va abriendo puertas, Dios te va abriendo camino. Pero muchas veces nosotros, pero ni siquiera al vecino le queremos hablar, pero ni siquiera a aquel amigo que está perdido le queremos hablar. Y te quiero contar de que esta anécdota o este testimonio de que realmente la eternidad es algo bien valioso, ¿verdad? Y algo muy importante, yo lo aprendí de la peor forma. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé con evangelizar a mis amigos, en una ocasión me llama un joven que yo conocí en el mundo. Y este joven me llamó y me dice: Manuel, mira, fíjate que pues yo acabo de emprender un negocio, pero fíjate, me dijo que yo quiero salir ya de las drogas, del alcohol. ¿Puedes venir a orar a mi negocio? Me dijo él. Fíjate que yo quisiera que oraras por mí para que Dios cambie mi vida. Está bueno, le dije, ay, paso. Nunca pasé.
me llamó como unas 4 o 5 veces: Manuel, ¿vos cuándo vas a venir? Vení a orar por mi mano, que mira, yo quiero que Dios cambie mi vida. Ahí paso vos, ahí mañana paso. Y no pasé. La cosa es que miren, no sé, ¿verdad? Por cuestiones, ¿verdad? Tal vez tenía muchas cosas que hacer, pero estoy seguro que yo en algún momento pude haber hecho el tiempo. ¿Cuántos creen que pude haber hecho el tiempo, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, la cosa es que me caiga mal, ¿va? Pero la cuestión es que no fui. Como 5 veces me llama el joven y me dice que por favor fuera a orar por él, y no fui. La cosa es que después, a los días de la última llamada, cuando yo veo en las noticias, joven muere accidentado, ¿verdad?, en su motocicleta por efectos de alcohol. Y se fue a meter abajo de un tráiler, bien tomado, en su motocicleta. Y el joven ahí quedó. Cuando yo me enteré de eso, miren ustedes, a mí me dio un pesar y me entró una cuestión, ¿verdad?, en la conciencia terrible, ¿verdad? Porque yo dije, no puede ser posible, ¿verdad? ¿Cuántas veces este joven me estuvo llamando? ¿Cuántas veces esta persona quizás quiso aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y lastimosamente yo nunca hice el tiempo para ir y predicarle del Evangelio a este joven. Les soy sincero, yo le pedí perdón a Dios en ese tiempo. Le dije a Dios: Señor, te aseguro que nunca más me vuelve a pasar, le dije. Te aseguro que de esta ya aprendí, le dije yo, y no me vuelve a pasar, ¿verdad? Después Dios me había puesto en el corazón evangelizar a algunos otros jóvenes que yo conocía. Miren, me recuerdo que me fui a meter hasta Max, que ahí trabajaba una mi amiga, ¿va?, que estaba perdida, estaba bien metida en alcohol y drogas. Ahí a Max me fui a meter y ahí la evangelicé en frente de toda la gente, ¿verdad? Después de la gran cuestión que yo tenía en la conciencia, ¿verdad?, de que este joven se había muerto. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿cuánta gente tienes tú a tu alrededor que tú sabes que está re mal o que no conoce a Cristo? ¿Cuántos? O sea, nosotros no tenemos nuestros días contados, hermanos. No sabemos cuándo es el último día para la persona. Y yo te puedo asegurar el día de hoy que no hay nada más tranquilo para uno de decir: bueno, yo ya oré por esa persona, ya le presenté a Cristo, ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador. De ahí en adelante, pues Él sabrá qué decisiones tomar, ¿verdad? Ya si Dios te lo puso en la iglesia, pues ya es otra cuestión, ¿verdad?, de venir y darle el crecimiento. Pero de lo contrario, como les vuelvo a repetir, hermanos, esta encomienda de Dios, de la gran comisión, es para todos. Las personas que yo conozco en mi vida, tú no las conoces quizás, o las personas que tú conoces en tu vida, yo no las conozco tampoco, o no tengo el alcance a esa persona. Entonces, si Dios te ha puesto en el corazón ir a orar por una persona, yo te ruego el día de hoy, te pido que por favor vayas y le compartas del Evangelio. Ahí sí que, como dicen por ahí, ya salvaste responsabilidad, ¿verdad? Si tú ya oraste por la persona y ya le presentaste a Cristo. Si esa persona también te rechaza, en primer lugar tú tienes que saber que al que rechazó fue a Jesucristo, no a ti. Y si esa persona te dice: mira, vos, disculpa, pero no quiero, vos, o sea, no es el tiempo, o yo no creo en eso, pues tú ya salvaste responsabilidad también, ¿verdad? Al final, como te vuelvo a repetir, al que rechaza a la gente es a Cristo, no a ti, ¿verdad? Entonces tú ya te tienes que ir tranquilo y decir: bueno, está bien, yo ya le presenté a Cristo, o le quise presentar, pero ya en Él quedó, ¿verdad? Pero por lo menos el mensaje de salvación sí tocó a la puerta de esa persona. Y también te quiero decir que cuando yo comparto mi testimonio, hay una parte que yo siempre comparto también, que es acerca de una ancianita que Dios utilizó para orar por mí, para transformar mi vida. Mucha gente puede decir: ay, no, es que por ejemplo ya estoy muy grande, o ya no me dan las fuerzas, que no sé qué. Pero te quiero decir que esta señora, en una ocasión la llaman mis papás y pues me imagino la conversación, ¿vale? Le dicen: mire, hermana, fíjese que mi hijo está mal, mi hijo pues está perdido y queremos que vaya a orar por él. Ella hubiera podido decir: ay, yo estoy acostada ya estoy entre mis chamarras, pasado mañana voy a ir, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a orar tal vez por otro güiro loco? Vas a ver si va a cambiar. Ay, no, hubiera podido decir eso. Pero ¿qué dijo la hermana con 67 años? Creo que tenía ella 70 años. No, dijo ella: voy a ir a orar por este joven. Me voy a levantar de mi cama y voy a ir a orar. Ella se levanta,
y va a orar por mí sin saber si yo iba a cambiar o no, sin saber si yo iba a aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ella ora por mí en ese momento, hermanos, y Dios hace el cambio en mi vida. Ya me habían predicado de Cristo en ocasiones anteriores, ya habían querido orar por mí y yo no había querido aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, pero en ese momento que era el tiempo justo de Dios, ¿verdad? Que esta persona también estuvo dispuesta también a ir y a orar por mí, Dios transforma mi vida. ¿Y quién iba a saber que por esta ancianita que tuvo la disposición de orar por mí, mi testimonio iba a llegar a miles de jóvenes el día de hoy en donde Dios me ha puesto? ¿Verdad? Entonces no menosprecies a una persona, no menosprecies a un alma por el cual Dios te está moviendo a ir a orar. No menosprecies a aquella persona que quizás no cambia, ¿verdad? Porque te aseguro que Dios lo va a transformar. Estas oraciones van a llegar un día al trono de Dios y va a transformar a esa persona. Amén. Bueno, también, ¿verdad? Quiero compartirles que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él no vino a morir o no vino a pelear, por ejemplo, por territorios, por poder. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo cuenta las parábolas de la oveja perdida, ¿verdad? En esta parábola, si gustan la buscamos, me pueden acompañar, por favor. Si me pueden acompañar al libro de Lucas capítulo 15 del versículo 3 en adelante. Amén. Vamos a tratar de ir apresurados un poquito. Dice el libro de Lucas capítulo 15 versículo 3: entonces Él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué es lo que causa fiesta en el cielo, hermanos? Un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, quizás no hay tanta fiesta, ¿verdad? Claro, la iglesia está creciendo, la iglesia está dando fruto, etcétera. El cielo está gozoso, ¿verdad? El corazón del Padre está contento. Pero cuando una persona se arrepiente de sus malos caminos y viene al reino de los cielos y es sacado del reino de Satanás y trasladado al reino de la luz, dice que hay mayor fiesta en los cielos, ¿verdad? Por ese pecador que se arrepiente. Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no vino a pelear por territorios, Él no vino a pelear por los edificios que habían en ese entonces. Él no vino a decir: bueno, yo quiero ser el que tenga mayor tierra aquí en la tierra, valga la redundancia. ¿Por qué vino a pelear Él? ¿Por qué vino a morir Él? Por las almas. La gran pelea, la gran lucha que hay en el reino de los cielos, ¿verdad? En todo lo espiritual, hermanos, es por las almas, no es por la tierra. Dios es dueño de todos los planetas, de todas las constelaciones. ¿Ustedes creen que Dios está peleando por eso? No. ¿Por qué se está peleando la gran batalla el día de hoy, hermanos? Por las almas. Y Satanás sabe realmente que eso es lo que a Dios le llama o le interesa y le duele su corazón. Por eso es que Él se empecina tanto por las almas, ¿verdad? Por eso dice aquí que hay mayor fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces yo les quiero decir de que realmente a Dios, ¿verdad? A Dios le importan mucho las almas, porque eso fue por lo que Jesucristo vino a morir aquí a la tierra. Les quiero decir también que cuando yo voy muchas veces a predicar a los lugares, Dios me dijo en un momento: mira, Manuel, con el mismo gozo que le predicas a 10 personas en un aula, en una escuelita del área rural, el mismo gozo quiero el mismo gozo que vos utilizás para predicarle a cientos de personas en un lugar, es el mismo gozo que tenés que tener a la hora de predicarle a una persona en algún momento. ¿Por qué? Porque esa persona es más que suficiente para Dios, ¿verdad?
esa alma es tan valiosa para Dios. Yo estoy seguro de que si Jesucristo hubiera tenido que venir a morir y pasar todo ese sacrificio por una sola alma, yo estoy seguro que Jesucristo lo hubiera hecho. ¿Cuántos creen eso? Porque así es el amor de Él. Dice, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor. Este pastor en esa parábola dice que él estuvo dispuesto a dejar las 99 ovejas. Cualquiera diría, ¿cómo fue posible o cómo fue capaz de dejar a 99, ¿verdad? Si se les podían perder, podían robárselas, las podían matar con tal de ir por una oveja. Pero no, Jesucristo sabe que esa única oveja, ¿verdad?, es más que suficiente, ¿verdad?, para ir y dejar a todo el resto para ir por esa oveja. También nosotros escuchamos en la palabra de Dios que está la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué en esa parábola el papá nunca fue tras el hijo? Yo creo dos versiones, ¿verdad? Una, en estas parábolas, una con respecto al hijo pródigo, es porque el hijo ya sabía el camino a casa. O sea, él ya conocía cómo llegar a casa. Entonces era la voluntad o la decisión de él cuándo regresar a casa. Pero ¿cuál es la diferencia de la oveja perdida? Que la oveja perdida no sabe cuál es el camino, hermanos. La oveja con algunos otros era cuatazo, pero se burlaban de mí, etcétera, ¿verdad? O sea, era terrible esa onda. Entonces, entrar ahí a mí me causaba un temor, un temblor horrible, porque yo decía, cuando entre ahorita ahí adentro, me van a golpear algunos que me llevan mal, o otros se van a reír de mí, ¿va? Pero yo le dije a Dios, bueno, Señor, así como antes era valiente para el mundo, le dije, ahora lo voy a hacer para ti. Y en el nombre de Jesús entro, le dije, oye, entré y miren, ustedes les empecé a dejar tratados evangelísticos a todos los que estaban metidos ahí adentro. Y miren, para mi sorpresa, yo sentí como Dios realmente en ese momento, miren, impresionantemente, aunque no me lo crean, como Dios entró conmigo. Yo sentía la presencia de Dios respaldándome. Los jóvenes me decían, puchica Manuel, qué bendición verte así, mano. Seguí adelante, vos por favor no caigas, no vayas a regresar, mano. Dale, me decían, ¿verdad? Mira qué increíble verte ahora sí, que antes entrabas aquí a golpear a los jóvenes o nos entrabas ofreciéndonos drogas, pero ahora mira, venís dando tratados evangelísticos donde Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y al final uno es el instrumento de Dios aquí en la tierra. Pero les quiero decir de que no se me olvida también un testimonio de un joven, que estaba el joven ahí sentado en una mesa. El joven estaba sentado ahí tomando, y cuando yo le entrego el papel, ¿verdad?, de que Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el joven se levantó y me dice, vos, me dice, ¿por qué estás haciendo esto?, me dice. Entonces yo le dije, porque esta era mi segunda casa, le dije yo antes, y Dios de aquí me sacó, de aquí Dios me rescató, y ahora lo que hago es predicarle a todos los jóvenes, le dije yo, acerca de Cristo, le dije. Entonces me dijo, mira, me dijo, yo soy un joven caído, yo soy un líder caído, me dijo, de una iglesia, me dijo, y mira, me dijo, déjame felicitarte por este trabajo, que Dios te siga bendiciendo, mano, porque hasta aquí me vino a hablar Dios, me dijo. Entonces yo le dije, Dios te está hablando, le dije yo, Dios te está esperando, amigo, le dije, porque el llamado es irrevocable, le dije yo estoy seguro que Dios todavía tiene tu lugar ahí en la iglesia, le dije, te está esperando, entonces regresa a casa, le dije yo. La cosa es que miren, fue impresionante la experiencia que yo tuve ahí. Después Dios ya me trasladó, ¿verdad?, a otros lugares a evangelizar, ¿verdad?, a centros educativos, a colegios, a institutos, etcétera, donde Dios me trasladó ya después a evangelizar a otros tipos de lugares. Y les quiero comentar de que, miren, cuando nosotros evangelizamos a un grupo grande de personas, cuando nosotros evangelizamos en algunos lugares, no sabemos de a quién estábamos evangelizando. Yo también le agradezco a Dios la oportunidad de que el apóstol, en ciertas ocasiones, como él me ha contado, él también participó del evangelismo. Porque claro, un apóstol es aquel que se ha movido en todos los ministerios, ¿verdad? No solo es el que también establece iglesias, da coberturas, sino que también ha pasado por todos los ministerios. Entonces él sabe la importancia de este ministerio. Y cada vez que yo le digo, apóstol, me están llamando para ir a predicar a tal lugar, o apóstol, me están dando la autorización para ir a tal establecimiento, él me bendice.
y me dice, vaya Manuelito, es importante que vaya a evangelizar, vaya, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él nunca me ha negado, ¿verdad? El mandato de ir y predicar del evangelio, porque Él conoce también, ¿verdad? Él en su tiempo me contaba que cuando Él estuvo en el ministerio evangelístico, pues predicó la palabra de Dios en diferentes lugares y también en, no sé, ¿verdad? En cuestiones, en actividades que ellos planificaban en ese entonces. Entonces yo le agradezco porque Él me permite también hacer esta labor, ¿verdad? Pero les quiero contar de que entonces, ¿verdad? Yo estaba, perdón, ay, es que ya me perdí. Estaba comentándoles antes de eso. Bueno, que entré a las discotecas, ¿verdad? Les prediqué a todos los jóvenes y que después Dios me mueve a los establecimientos, y en estos establecimientos también Dios me ha mostrado que muchas veces cuando nosotros les predicamos a las personas, miren, aunque sea un lugar recóndito, aunque sea un grupo de 5 jóvenes ahí en la calle, yo les quiero compartir, hermanos, que Dios me decía en un momento, mira Manuel, vos no sabes si vos estás evangelizando al próximo pastor de tal iglesia, vos no sabes si estás evangelizando al próximo apóstol, al próximo profeta, al próximo maestro, no sabes ni a quién le estás predicando la palabra. Porque miren, yo he escuchado muchos testimonios también de personas que dicen, es que cuando tal evangelista llegó, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y ahora soy el pastor de tal iglesia. Uno muchas veces ni siquiera sabe qué se hicieron aquellas personas que uno evangelizó, pero Dios sí sigue el camino de cada persona y Dios sabe el rumbo de cada persona y sabe a dónde va a llevar a cada persona. Entonces yo te digo el día de hoy, por favor, no descuidemos esta área, hermanos, no descuidemos esta área porque realmente es muy importante. Entonces también les quiero compartir de que no hay mayor bendición para una persona que comparte el evangelio que las personas acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Algunos de ustedes pueden decir, no, pero es que Manuelito tiene un testimonio gruesísimo, como Dios lo sacó de las drogas y el alcohol, entonces pues yo quisiera tener una historia así, dicen algunos, ¿verdad? O algunos están haciendo el testimonio ahorita, ¿va? Pero resulta de que, sí, un fuerte aplauso, a ver. Pero resulta, ¿verdad? De que les quiero decir de que tener el testimonio o haber vivido lo que yo viví como testimonio no es fácil, hermanos. No es fácil haber pasado por todo lo que yo pasé, calamidades, golpes, cárcel, hospital y etcétera. Pero te quiero decir también que hace años yo estaba por la colonia donde viven mis papás y ahí yo conocía desde hace muchos años a un joven cristiano. Y este joven fue mi líder de jóvenes en una iglesia donde nosotros asistíamos con mis papás de niños. Y este joven yo siempre lo vi como alguien muy maduro, muy responsable, muy honesto, correcto, trabajador. Y siempre fue un joven así, ¿verdad? Muy, muy intachable. La cosa es de que yo me lo encontré hace como unos 4 años cerca de su casa y me dice, vos, ¿y qué onda? ¿Cómo has estado? Me dice. Yo, bien, vos, le dije, fíjate que pues ahorita ya estoy entregado al Señor y le estoy sirviendo y todo. Pues me enteré, me dijo que estabas como que perdido, ¿va vos? Me dijo, pues bien perdido, le dije, pero pues gracias a Dios regresé a casa. Le dije, ¿verdad? Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Y me dice, bueno, me dice, pues mira, te voy a contar mi testimonio así, algo rápido, le dije. Entonces yo le compartí mi testimonio y el chavo así como que, la puchica, vos, sí, qué fuerte va todo lo que pasaste. Pero mira, me dijo, ahora déjame contarte mi testimonio, me dijo. Bueno, le dije, chica, dije, oye, cómo no me lo topé en el mundo, dije yo, ¿verdad? O dónde se metía, que no lo vi. Pero en eso me dice, mira, fíjate, Manuel, me dice que por yo haber permanecido a los pies de Cristo, Dios me ha bendecido con una bonita familia, Dios me ha bendecido con un bonito trabajo, Dios me ha bendecido con una camioneta que era la que yo anhelaba desde niño. Mira, me dijo, Dios me ha bendecido en una empresa, me dijo, donde yo estoy laborando ahorita, Dios me llevó a ser gerente. Y ahorita, mira, me dijo, Dios me ha estado posicionando en otros lugares también. Puchica, miren, hermanos, que cuando él me dijo eso, para mí fue impactante. Yo dije, mira vos, ese testimonio es más impactante que el mío, le dije. O sea, por lo menos a mí, que tengo ese testimonio terrible, le dije, de mi vida pasada, para mí es más impactante tu testimonio que mi testimonio, le dije. Porque habla de la bondad de Dios, de la soberanía de Dios, habla de muchas cosas, ¿verdad? De parte del Señor, le dije yo, de que tenemos a un Dios real, un Dios bueno, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas que compartir con las personas, hermanos.
¿verdad? Entonces también les digo que no hay mayor satisfacción y bendición para un evangelista que la gente acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. En muchas ocasiones yo les digo, a mí me molesta o me ha molestado que llega alguna persona, ¿verdad?, a algún lugar y dice, y yo le digo, mira, ¿puedes hacer la oración para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? O sea, para llevar a las personas a esto. Sí, me dice. Viene él, se pone a orar por todo, menos para que la gente acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y a mí en lo personal me enoja, porque yo digo, todo el programa se desarrolló y se realizó para este único momento. O sea, todo lo que se planificó, lo que era mi testimonio, lo que era tal vez alabanza y adoración, todo se hizo para este clímax, que es que la gente reconozca a Cristo como su Señor y su Salvador, porque eso es el todo, hermanos, de cuando una persona evangeliza. Que la gente reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios ahí que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. En otra porción de la palabra, una persona que se transforme, ¿verdad? Y al final será una casa encendida en la presencia de Dios. Y esto, yo también tengo un testimonio de esto, y este testimonio es mi papá. Mi papá durante muchos años estuvo lidiando conmigo, con mi hermano, y pues no sé, ¿verdad? En mi casa mi mamá estaba como que iba a la iglesia y no iba a la iglesia, pero mi papá mantenía su fe. Y yo me recuerdo muy bien cómo con mi hermano muchas veces criticábamos a mi papá, como muchas veces con mi hermano nos burlábamos de mi papá, que ay, ahí viene el cristiano, o ahí viene este que solo va a hablar de Dios, o cuestiones así. Pero miren, hermanos, porque mi papá se mantuvo firme en la fe, y porque mi papá se mantuvo firme en los caminos del Señor, el día de hoy ve mi vida transformada, mi mamá totalmente al 100% entregada a los pies de Cristo. Y como yo digo ahora somos 3 contra 2, ¿verdad? Porque está mi hermano que todavía anda ahí medio, mi hermanita también, pero ya está mi mamá firmemente en el Señor, que me acompaña a evangelizar, me acompaña a todos lados a evangelizar y está conmigo. Está mi papá, ¿verdad?, que nunca ha negado la fe, ¿verdad?, que siempre se ha mantenido. Él fue el que abrió el camino, ¿verdad?, el que preparó el camino para que nosotros camináramos ahí. Y ahora estoy yo. Solo faltan los otros 2, cuando al principio era solo mi papá el que estaba peleando contra todos nosotros. Pero esa es la fidelidad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios ahí, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Amén. Muy bien, un fuerte aplauso para Cristo, por favor. Bueno, entonces para ir cerrando, quiero contarles que pues lo importante es que que ustedes lleven a la gente a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es el top. Si ustedes tienen esa oración para llevar a las personas a creer en Jesucristo, eso es más que suficiente, ¿verdad? Quiero decirles también que la salvación para la humanidad era tan cara, que nadie la podía pagar, y Dios decidió darla gratis. Pero claro, ¿verdad, hermanos? Aquí en la vida nada es gratis. A Jesucristo le costó todo. Pero díganme ustedes, ¿quién podría decir el día de hoy, bueno, es que yo tengo la plata suficiente para comprar mi salvación, o yo tengo la plata suficiente para comprar el cielo? ¿Quién? Nadie. Ni el hombre más multimillonario de la tierra, hermanos, tiene el dinero suficiente para decir, yo tengo la plata para comprar el cielo, yo tengo el dinero para ganarme la eternidad. No, hermanos, aquí nadie tenía nada, ni lo suficiente para ganarse el cielo. Entonces, como era algo tan caro, Dios decidió darla gratis. ¿Cuánto le cuesta a la gente, hermanos, hacer una oración para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y aquí es donde yo vengo y quiero caer a este punto, y quiero explicarles también que la palabra de Dios dice que el infierno se hizo para Satanás y para sus demonios.
no para la gente. Pero la gente que se va a ir al infierno, hermanos, no es porque Dios las mandó ahí, sino porque la gente misma decidió irse al infierno. Porque les vuelvo a repetir la misma pregunta: ¿cuánto le cuesta a una persona hacer la oración? ¿Será que Dios le dice, si no me traes 3 millones, no te dejo a que hagas la oración? O si no me regalas su casa, no voy a permitir que hagas esta oración. ¿Cuánto le pide Dios a una persona, hermanos, para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Humildad. Eso es lo único que Dios pide en la gente, en el ser humano. La humildad para reconocer que Él envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, a esta tierra para morir por la humanidad, y que resucitó al tercer día para darnos salvación. Y con eso nosotros ya tenemos la salvación. Entonces la gente que se va a ir al infierno, hermanos, no es porque Dios las mandó ahí, porque Dios no es malo. Es la gente que dijo: no, yo no quiero creer en Jesucristo, yo no quiero creer en un redentor, no quiero creer que Jesucristo pagó por mis pecados, y yo aquí me planto en esto, ¿verdad? De que yo soy el rey o yo soy el Dios, dirán algunos, y aquí no hay Dios más. Esa gente es la que se va a ir al infierno. ¿Por qué? Por un orgullo en su corazón, hermanos, por una prepotencia, por una arrogancia, pero no porque Dios sea malo, no porque Dios las haya enviado ahí. Al principio, como les digo, si ustedes estudian ese pasaje en la palabra, dice que Dios preparó el infierno para Satanás y para sus demonios. Ahí lo dice claramente. Pero el resto de gente que se va a ir al infierno es gente que se va por orgullosa, únicamente, ¿verdad? No tuvieron la humildad para reconocer que hubo alguien que los vino a salvar, a redimirnos de todos nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, para finalizar, les quiero decir que si el mundo grita a diestra y a siniestra sus ideas, sus ideologías y muchas creencias que tienen, ¿por qué los hijos de Dios estamos tan callados? Si el mundo hace y deshace en redes sociales, en las calles, etcétera, para gritar todo lo que ellos quieren imponer a nuestra sociedad, a nuestros hijos, ¿por qué los hijos de Dios tenemos que estar tan callados? ¿Por qué nosotros sí nos tenemos que guardar la verdad? Todo el mundo siempre está dialogando y está discutiendo que quién tiene la verdad absoluta. Yo les quiero decir que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Y ahí está todo, ¿verdad? La ciencia todo el tiempo dice: no, es que nosotros tenemos la verdad absoluta. Al rato pasan los años, viene la ciencia, aumenta y cambian de teorías, cambian otra vez de ideologías, etcétera. Todo el tiempo está cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, al igual que nuestro Señor, ¿verdad? Él no cambia. Entonces, si nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿por qué callar, hermanos? ¿Por qué quedarnos nosotros callados para no ocasionar problemas, o para que no nos digan nada, o para mejor no sé, ¿verdad? Para no causar ningún tipo de problemas, mejor me quedo callado, no hago nada. ¿Por qué, hermanos? Si la sociedad allá afuera está impulsando todas esas corrientes con fuerza, hermanos, con fuerza, y nosotros callados, ¿verdad? Nosotros aquí temerosos muchas veces. Pero yo te quiero decir que Dios dice que Dios aborrece a los temerosos, a los pusilánimes, a los que no se animan a ir y salir y predicar de su evangelio. Dios los aborrece, dice la palabra, porque en el listado de pecados de la gente que va a ser condenada al infierno están los adúlteros, los homicidas, etcétera, pero también están los pusilánimes en ese listado. En ese listado están los temerosos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que armarnos de valor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Y más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. En ese Señor creemos. Miren, hermanos, cuando ustedes vienen y les dan una noticia, o mejor dicho, cuando les vienen a contar un chisme, ¡boom!, rápido vuelan a contar el chisme. O cuando les cae una buena noticia, ¿verdad? No sé, a usted le dicen: mire, se ganó la lotería, o mire, hermano, pues se ganó 50,000 quetzales. Nosotros vamos contentos a contarles a nuestra familia, a contarles a nuestros amigos que tenemos tal noticia, ¿verdad? Que acabamos de ganar tal cosa. Hermanos, nosotros tenemos la mejor noticia de la humanidad, que es salvación eterna para todo aquel que la quiera. Tenemos la mejor noticia, hermanos, que son las buenas noticias de salvación. Si nosotros tuviéramos una mala noticia, qué pena contarla, ¿va? Si nosotros tuviéramos aquella noticia de decir: miren, pues
hombres, ¿verdad? Dios vino aquí para condenar y mandar a todos al infierno. Uno diría, "Ay, ¿cómo voy a ir a dar esa noticia?" Pero la noticia que tú tienes, hermano y hermana, es una noticia buena. Es la mejor noticia. Yo me recuerdo que escuché el testimonio de una persona que dijo: miren, yo había ido por el mundo queriendo conseguir un montón de cosas en el mundo, pero miren, me dijo, cuando yo me enteré de que yo podía tener, o sea, no solo morir y quedar aquí en esta vida, sino tener una vida eterna donde yo iba a ser dichoso, bendecido, iba a estar miles de años en la presencia de Dios, abracé esa noticia, dijo él, y la agarré, porque miren qué gran noticia tienen los cristianos, decía él, qué gran noticia para contarle a la humanidad. ¿Y por qué nos hemos quedado callados entonces, hermanos? ¿Verdad? Si tenemos noticias de salvación, noticias de sanidad, noticias de liberación para todas aquellas personas que están siendo oprimidas, ¿verdad? Miren, dice la palabra que el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. La digo yo, no puede ser posible. O sea, el mundo nos está pidiendo, hermanos, el mundo está pidiendo que despertemos, que manifestemos eso que Dios nos ha dado. El evangelismo lo podemos desarrollar por muchas formas. Dios nos ha dado la capacidad de evangelizar por medio de testimonios, por medio de imposición de manos y sanar a los enfermos, por medio de liberar a los endemoniados. Dios nos ha dado miles de estrategias para evangelizar, hermanos. No nos quedemos callados, amén. ¿Cuántos se comprometen el día de hoy a evangelizar? Aunque sea a la vecina que le cae mal o al amigo con el que se peleó, vaya y reconcíliese con él, háblele y dígale a esa persona que usted tiene una gran noticia, usted se la comparte y ya salvó responsabilidad, hermanos. Amén. Vamos a orar para finalizar. Yo quisiera, por favor, ¿verdad? En este momento, pues el apóstol, ¿verdad? Me pidió favor que pudiera orar por todos ustedes y orar, ¿verdad? Para que Dios pueda impartir, ¿verdad? De lo que Dios en un momento me dio y me ha dado a mí, ¿verdad? Para que se despierten también esos llamados, esos ministerios, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que nosotros los podamos impartir, ¿verdad? Y de lo que Dios nos ha dado es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes. Entonces, esperamos realmente que Dios pueda honrar su palabra y que pueda despertar en ustedes eso. Entonces, quisiera que todos nos pusiéramos de pie, por favor. Voy a orar. Y yo creo también que este tiempo de ministración, este tiempo de oración, no solo va a afectarte a ti, sino que va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hermanos, a tus hijos, a tus ancestros, a todas las personas que estén a tu alrededor. Y que esta bendición va a llegar a esas personas y se van a despertar esos llamados, se van a despertar esos propósitos. Y Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús, hoy vengo, Señor, a impartir de lo que tú me has dado, Señor. Porque yo sé, Padre, que a cada persona que tú has traído a este lugar, Señor, las has traído con un propósito, Señor. Y el día de hoy yo declaro, Señor, que esta gente, Señor, se despierta, Señor, se despierta en su espíritu para ir y predicar las buenas noticias de salvación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy soplo, Señor Dios, un espíritu de vida, Señor, un espíritu de evangelismo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que estas personas, Señor, en el nombre de Jesús salen con un espíritu, Señor, avivado, Señor. Salen de este lugar, Señor, con un espíritu, Señor, encendido, Padre, de evangelismo, Señor. Y declaro, Señor, que estas personas, Señor, el día de hoy, Padre, su perspectiva, Señor, acerca de la eternidad fue transformada, Señor. Hoy declaro, Padre, que el entendimiento, Señor, de esta iglesia, Señor, fue transformado, Padre. Porque yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, nunca regresa a ti vacía, sino que hace los cambios necesarios en nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a darnos la fortaleza, Señor, a darnos, Padre, el ánimo, Señor, a ponernos el querer como el hacer, para ir y predicarle a aquel que está perdido, Señor, para predicarle a aquella persona que te necesita, Señor, que necesita escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy imparto, Señor, hoy imparto lo que tú me has dado, Señor, este ministerio evangelístico, Padre. Yo declaro que los llamados, Señor,
al ministerio evangelístico, Señor, hoy se despierta, Padre. Hoy declaro, Señor, que también las familias de cada uno de ellos es afectada, Señor, con esta bendición, Padre. Y declaro, Señor, que vamos a escuchar testimonios, Señor, de personas, Padre, que en su espíritu, Señor, que en su alma se despertó algo, Señor, por esa necesidad, Padre, de ir y predicar el evangelio a todas las almas, Padre, que están perdidas, Señor, y que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro, Señor, que esta iglesia, Señor, es una iglesia avivada, Señor, es una iglesia, Padre, que se enciende por medio del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu obra, Señor. Te damos gracias también, Padre, por los apóstoles, Padre, que tú los has puesto, Señor, como esos hombres, Padre, que están al frente, Señor, de este ministerio, Señor, que están peleando a la brecha, Padre, para impulsarnos, Señor, también, Padre, para prepararnos, para equiparnos, Señor, conforme, Padre, a su llamado, Señor, conforme a lo que tú les has enseñado, conforme a toda esa experiencia que ellos tienen, Señor Dios, Padre. El día de hoy los bendecimos, Padre, los cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder, Señor, ser obedientes, Señor, a seguir sus pasos, Padre, y que declaremos, Padre, todos juntos, Señor, en algún momento, Señor, las palabras de Pablo, Señor, que él decía, Padre, que él había peleado la buena batalla, Señor, todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a pelear esa buena batalla a todos, Señor, y a poder llegar, Señor Dios, hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Padre. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por esta oportunidad, Señor. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, Señor, la alabanza y la adoración, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.